mundial. Y, señores, un país donde, donde los problemas no solo son de crisis sanitaria, sino en el orden social y político o es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hemos hablado, incluso en un programa que tuvimos con Volker, pero que falló el audio, intentamos hacer un debate sobre el tema del racismo en Estados Unidos, que ha provocado protestas en esta situación de pandemia, no solo en Estados Unidos. Ha habido protestas en Inglaterra, ha habido protestas en Australia, incluso aquí en República Dominicana hubo una especie de intento de protesta contra el racismo en el Parque Independencia, donde se enfrentaron eh, miembros de la comunidad pro-haitiana con los nacionalistas. Y al final tuvieron que intervenir las autoridades porque se estaban violando las disposiciones de distanciamiento social. Yo creo, el tema del racismo es complejo. Es complejo y debatíamos aquí con Volke una serie de circunstancias sobre este tema, pero yo particularmente creo y citaba en el pasado Albert Einstein en un debate de este tipo. Einstein decía que hay dos cosas infinitas: la estupidez humana y el universo, pero que él no estaba seguro sobre el segundo, es decir, sobre el universo, pero estaba seguro que la estupidez humana era infinita, y yo creo que sí, porque el racismo es la mejor evidencia o es el pináculo de la estupidez humana. ¿Por qué? Y explico. Los primeros Homo sapiens, de los cuales descendemos todos, todos los humanos que usted ve, los casi 8.000 millones de personas que existen en el mundo, descienden de unos primeros Homo sapiens que se originaron en África y eran de pigmentación oscura, negros. La variación en el color de la piel se produce cuando estos Homo sapiens empiezan a migrar a otras partes del planeta donde la radiación del sol era menor. La pigmentación en la piel, eso está comprobado científicamente, es producto de cómo nuestros cuerpos reaccionan a la radiación del sol. Donde se originan estos primeros Homo sapiens, que fue África, la radiación del sol es alta, por lo tanto, la piel de esos primeros humanos modernos era negra. Y por eso yo planteo, discutía con mi amigo, que yo entiendo que el racismo es producto de no enseñar bien ciencias en las escuelas, en todo el mundo. Porque yo entiendo que un ser humano que entiende lo que yo acabo de explicar sabe que es una estupidez usted diferenciar entre blancos y negros y amarillos y rojos, porque simplemente el color de la piel se deriva de la selección natural, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que los seres humanos somos máquinas de reconocimiento de patrones. De hecho, los primeros seres humanos o los primeros ancestros primates de nosotros eran máquinas que reconocían patrones y hacían sentido de esos patrones. Pero esa habilidad que nos diferenció de los animales no inteligentes también nos hizo desarrollar prejuicios. Aprendimos a diferenciar entre ellos y nosotros. Por eso nos agrupábamos en tribus, los primeros humanos primitivos. Por eso hacíamos guerras con otras tribus. Pero los seres humanos empezaron a encontrar, digamos, intereses comunes que los unificaron a esos Homo sapiens primitivos. Y ya al hombre moderno, cosas como la religión, los imperios, la misma moneda, los unificó todavía más. Pero seguimos teniendo esa habilidad para diferenciar entre ellos y nosotros. Pero una vez que usted entiende que algunas diferencias
simplemente son irreales, como el color de la piel, yo creo verdaderamente que usted deja de tener prejuicio por ese tipo de diferencias. Yo les recomiendo, lo he hecho varias veces, léanse el libro Sapiens de Yuval Harari, historiador israelí. Él cuenta cómo evolucionó no sociedades, sino también el pensamiento de los seres humanos, desde sus inicios primitivos. Que yo recuerdo incluso, para entender fenómenos como el racismo, son fenómenos sociales, usted tiene que entender su origen y cómo han evolucionado en el tiempo. Yo recuerdo, Juan Bosch decía mucho que para entender los fenómenos sociales usted tenía que entender la dialéctica y evolución que se dan estos fenómenos sociales desde que se originan hasta el tiempo en que usted está analizándolo. Y eso pasa con el racismo. Y por ejemplo, ahora mismo hay un debate en Estados Unidos interesantísimo de, por ejemplo, si algunos símbolos que se consideran de racismo se eliminan, como, y yo le comentaba a nuestro amigo José Bol, que las estatuas de, de personalidades del ejército confederado, que fue la parte cuando la guerra civil norteamericana, se oponían a abolir la esclavitud, y entonces los del norte, dirigidos por Abraham Lincoln, impusieron la abolición de la esclavitud. Pero actualmente, hoy en día, personalidades de esa época del ejército confederado, que no solo se oponían a abolir la esclavitud, sino que también creían que la raza negra era inferior a la blanca. Bueno, hay estatuas en edificios públicos de los Estados Unidos que ahora mismo están siendo derribadas, o las autoridades considerando quitarlas, porque son símbolos de antivalores, o esas personas fueron símbolos de antivalores. Y hay una crítica o hay un debate de hasta dónde es demasiado esta demanda por eliminar esos símbolos que la gente considera que estimulan el racismo. En las carreras de autos en Estados Unidos todavía se utilizan las banderas del ejército confederado, que era el ejército que se oponía a abolir la esclavitud, pero que también sus líderes creían firmemente que la raza negra era inferior a la blanca. Bueno, ahora en esas carreras de autos se están eliminando la bandera confederada. Y yo creo que eso está bien. Recientemente hubo un debate también, bases del ejército norteamericano que tienen nombre de generales del ejército confederado. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están considerando cambiarle los nombres. Yo creo que eso está bien, porque intentan mandarle una señal a la sociedad de que estamos dispuestos a ese racismo sistémico, empezar a cambiarlo, eliminando símbolos que probablemente lo estimulan. Y yo creo que sí, que eso está bien. Los símbolos en los seres humanos son poderosísimos. Por eso yo le decía a mi amigo José Volques que la bandera dominicana, esa bandera hermosa tricolor, tiene un significado para los dominicanos poderoso. Quizá lo ve un ruso y no siente nada, pero un dominicano ve la bandera de su país y siente algo. Los símbolos son poderosos para nuestra especie. Lo fueron desde la revolución cognitiva, cuando empezamos a adquirir el pensamiento abstracto y empezamos a desarrollar los símbolos, incluso primero que la escritura. El lenguaje no, porque ya hace 70.000 años el ser humano tenía, o el Homo sapiens ya tenía una especie de lenguaje o protolenguaje muy primitivo y simple. Pero cuando podemos empezar a llamarnos humanos modernos, es cuando hace 70.000 años ocurre la revolución cognitiva,
Desarrollamos el pensamiento abstracto y empezamos a desarrollar los símbolos. Y ahí está la evidencia de esos primeros humanos que desarrollaron esos símbolos. Los símbolos son poderosísimos. Y hemos explicado aquí en otros programas, por ejemplo, que la violencia, y el racismo genera violencia, la violencia tiene, cualquier tipo de violencia, en sentido general, tiene tres componentes. El componente directo, que es el que vemos en los periódicos, cuando se cometen los actos violentos. El componente estructural, que cuando hay ciertas configuraciones del propio Estado que refuerzan esa violencia. Y tercero, el componente cultural. Y ahí es que Estados Unidos incluso está trabajando a partir de la muerte por manos de oficiales de la policía de George Floyd. Y yo creo que sí, la sociedad norteamericana tiene que revisar esos símbolos que de alguna manera estimulan el racismo. Y no es un invento. Incluso el presidente Donald Trump, que yo creo que ha sido uno de sus errores, él de alguna manera ha estimulado esos símbolos. Y hay datos que demuestran que a partir de la llegada al poder de Donald Trump, ha habido un repunte de las acciones de los supremacistas blancos. Incluso yo he visto entrevistas a supremacistas blancos hablando públicamente sobre sus antivalores racistas a partir de la llegada de Donald Trump. Cuando ocurren las protestas que todos vimos a partir de la muerte de George Floyd por manos de policía, en plena pandemia, muchos estados con medidas de confinamiento, la gente se tiró a la calle y no hubo un discurso conciliador del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene su base de apoyo en esa masa silente, el norteamericano blanco, que es racista y xenófobo. Pero sí, es una realidad estudiada. Yo recuerdo incluso, me parece que fue el economista Steven Levitt en Freakonomics, que él analizaba, por ejemplo, cómo la gente esconde o trata de esconder el racismo. Pero, y él daba ejemplo muy concreto de cómo candidatos racistas en los Estados Unidos ganaban a pesar de que las encuestas no lo daban ganador. Porque cuando a una persona, un ciudadano norteamericano, lo encuestaban, él quizás no manifestaba públicamente su apoyo a un candidato racista, pero el día de la votación sí votaba por ese candidato racista. Y este economista, genial, Steven Levitt, si pueden lean ese libro, Freakonomics, él también analizaba, por ejemplo, los sitios, las páginas web para conectar parejas. Y también determinó que la mayoría de las personas ponían en sus perfiles que no le importaba la raza de las personas. Pero cuando analizaban los datos de con quién esa persona se ponían en contacto para empezar a salir y conocerse, la mayoría eran de raza blanca. La gran mayoría, la inmensa mayoría. Más aún, hay estudios los Estados Unidos de Norteamérica que demuestran que cuando las empresas analizan los currículum, los CV de las personas, si tiene un nombre de origen afroamericano, tiene menos probabilidad de que lo llamen para entrevistarse. Esto es así, estos son datos objetivos de estudios que se han hecho. Entonces sí, el racismo es real. Y hay una historia, como conversaba ahorita con un amigo, hay una historia de casi 500 años contra la raza negra. Ese historial de abuso contra la raza negra construyó una simbología que persiste hasta el sol de hoy. Y podemos analizar los símbolos en otro tipo de violencia que no el racismo, como la violencia contra la mujer.
que también ponemos a analizarla de la perspectiva del componente cultural, el componente estructural y el componente directo. Hay una simbología que estimula el machismo. Asimismo, hay toda una simbología que estimula también la violencia de género y el racismo. Vamos a ver nuestra audiencia, a saludar a nuestra audiencia y también ver si quieren opinar sobre estos temas. Saludos a doña Jenny Félix Correa, nos dice hola.